Me llamo Soledad. Un nombre curioso, ¿no creen? Mis padres, tan afectos a las apariencias, seguro lo eligieron porque sonaba poético, distinguido. Jamás imaginaron lo profético que resultaría. Hoy cumplo 91 años. Los cumplo aquí, en este cuarto rentado en una colonia popular de la Ciudad de México. Un cuarto que huele a humedad, a sopa de fideo y a la vida de otros. El aire es denso, pesado, muy diferente al aire limpio y perfumado de mi infancia. Hace apenas 6 meses que salí del reclusorio de Santa Marta, Acatitla. 7 años. A mi edad, 7 años son una vida entera, o lo que queda de ella. Mis compañeras de celda, mucho más jóvenes, me llamaban la abuela. Me respetaban, creo, o quizás solo le tenían miedo a la mirada de alguien que ya no tiene nada que perder. Me preguntaban a veces en susurros qué había hecho una viejita como yo para acabar ahí. Yo nunca respondía, pero hoy, con este sol tibio lenero que se cuela por la ventana y me calienta los huesos, siento la necesidad de contarlo, de confesarlo todo. Porque la historia de por qué una mujer de 83 años decidió quemar hasta los cimientos la casa donde creció no es una historia de locura, es una historia de justicia. Una justicia torcida, primitiva, nacida del fuego y la desesperación. Es la historia de los secretos que pueden fermentar detrás de las paredes encaladas y las macetas de geranios en una hermosa casona de provincia. Es la historia del día que decidí que hay verdades tan monstruosas que no merecen ver la luz, sino arder hasta convertirse en cenizas y humo. Nací en 1933, en la ciudad de Guanajuato. No el Guanajuato de los turistas y las estudiantinas, sino el de las familias de abolengo, el de las misas de 12 y el qué dirán. Mi casa estaba en el Paseo de la Presa, una de esas casonas coloniales con patio central, fuente de cantera y bugambilias que se derramaban por los balcones como cascadas de color fucsia. Por fuera era una postal, por dentro un mausoleo. Mis padres, Arturo y Beatriz, eran la encarnación de la decencia provinciana. Don Arturo, mi padre, era un abogado de prestigio, socio del Club de Leones, un hombre que siempre vestía trajes de lino impecables y saludaba a todo el mundo con una sonrisa caballerosa. Doña Beatriz, mi madre, era la esposa perfecta. Sus chiles en nogada eran la envidia de la sociedad guanajuatense. Mantenía la casa como un espejo y organizaba las reuniones de caridad más exitosas. Qué suerte la de Beatriz tener un hombre tan recto y trabajador como Arturo, cuchicheaban sus amigas mientras jugaban canasta por las tardes. Y qué bendición esa niña, Soledad, tan bien portada. Éramos la familia modelo, la mentira perfecta. Porque detrás de las puertas de madera tallada, cuando los invitados se iban y el eco de las risas se apagaba, el ambiente en la casa cambiaba. Se volvía denso, ominoso. Mi padre dejaba de ser don Arturo, el caballero, y se convertía en una presencia que llenaba cada rincón con una autoridad silenciosa y temible. Y mi madre, mi dulce y devota madre, se transformaba en su guardiana, en su cómplice. El infierno comenzó de forma sutil cuando yo tenía apenas 7 años. No empezó con gritos ni golpes. Empezó con lo que mi padre llamaba nuestras pláticas especiales. Ocurrían en su despacho, una habitación solemne que olía a cuero, a tabaco de pipa y a libros viejos. Me sentaba en sus rodillas mientras él me hablaba con una voz melosa que me erizaba la piel. Eres la princesita de papá, ¿sabes? Y las princesas tienen secretos con el rey, me decía.
Sus manos, grandes y pesadas, comenzaban a moverse, a explorar debajo de mi vestido de la escuela. «¿Esto es para enseñarte a ser mujer? ¿Para que entiendas el cariño de un padre?», susurraba en mi oído. Yo sentía una mezcla de confusión y asco. Sabía, con esa intuición primaria de los niños, que aquello estaba mal. Pero su siguiente frase era siempre la misma, y era un cerrojo en mi boca. «Esto es nuestro secreto. Si lo cuentas, nadie te va a creer. Dirán que eres una niña cochina y mentirosa, y harás que mamá se ponga muy, muy triste. No quieres que mamá sufra, ¿verdad?». Y no, yo no quería que mi madre sufriera. Mi madre, que siempre parecía tan frágil, tan delicada con sus migrañas y sus rosarios. Así que callé y aprendí a disociar, a enviar mi mente a otro lugar mientras su cuerpo estaba atrapado en ese despacho. Al principio creí ingenuamente que mi madre no lo sabía, que mi padre esperaba a que ella saliera de compras o fuera a sus reuniones de la iglesia, pero pronto las piezas se encajaron de una forma mucho más macabra. Me di cuenta de que ella no solo sabía, sino que activamente facilitaba el abuso. Su complicidad no era física, era atmosférica, logística, terriblemente eficiente. Recuerdo un domingo por la tarde. Yo tenía 10 años. Habíamos ido a misa. De regreso, mi madre me dijo con una dulzura empalagosa: «Mi hija, ve a darte un baño especial con las sales que te compré y ponte el vestido de organdí blanco, el que tanto le gusta a tu papá. Hoy se siente un poco melancólico y verte bonita lo va a animar». Mientras me peinaba sus trenzas, evitando mi mirada en el espejo de plata, añadió: «Las hijas buenas son el consuelo de sus padres. Tú eres una hija buena, Soledad». Una hora después, mientras mi padre me llevaba a su despacho, escuché a mi madre decirle a la muchacha del servicio: «Consuelo, voy a salir a casa de mi comadre Teresina. Me pidió que le ayudara con un bordado. No me esperen para la cena». La puerta principal se cerró con un clic suave, y yo supe que me había dejado sola. Me había preparado, me había vestido como un cordero para el sacrificio y luego se había marchado lavándose las manos. Esa fue mi infancia, una pesadilla interminable disfrazada de vida privilegiada. Crecí completamente aislada. No se me permitía tener amigas en casa para no desordenar. No podía ir a pijamadas, no es propio de una señorita. Mis padres controlaban cada aspecto de mi existencia. Eran mis carceleros y la prisión era esa hermosa casa en el Paseo de la Presa. La adolescencia fue una escalada de horror. A los 15 años me organizaron una fiesta espectacular. Contrataron un mariachi que tocó toda la noche en el patio. Hubo un banquete con mole poblano y pozole. Yo, con mi vestido ampón y mi sonrisa congelada, era el centro de atención. Bailé el vals con mi padre mientras todos aplaudían. «¡Qué hombre tan maravilloso es don Arturo! ¡Cómo adora a su hija!», decían. Esa noche, después de que el último invitado se fue, mi padre me dijo, con los ojos brillantes por el tequila: «Ahora que ya eres una mujercita, nuestros momentos especiales serán aún más especiales». Y mi madre, que durante la fiesta había sido todo sonrisas y abrazos, de repente recordó que una tía lejana en Irapuato se había puesto muy grave. «Tengo que irme esta misma noche, mijo», le dijo a mi padre, con una angustia perfectamente actuada. «Cuida bien a la niña». Se fue y me dejó sola con él durante toda una semana.
Cuando regresó, fingió que nada había pasado, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. La satisfacción de haber cumplido su parte del pacto, de haber sacrificado a su hija para mantener su matrimonio, su estatus, su comodidad. A los 18 años hice lo único que podía hacer para escapar. Me casé. Mi esposo, Mateo, era un joven ingeniero que había llegado de Monterrey a Guanajuato para trabajar en una de las minas. Era bueno, noble, un hombre de una pieza. No provenía de una familia de abolengo, sino de una familia de trabajadores, gente cálida y sencilla. No estaba enamorada de él, no en el sentido romántico, pero veía en él un bote salvavidas y me aferré a él con todas mis fuerzas. Le supliqué que nos fuéramos de Guanajuato. Le dije que quería conocer la gran ciudad. Mateo, enamorado y complaciente, aceptó. Nos mudamos a la Ciudad de México, a un departamento en la Colonia del Valle. Por primera vez en mi vida me sentí libre. Podía salir a la calle sin miedo, dormir una noche entera sin sobresaltos. Mateo era gentil, paciente. Nunca entendió del todo mi aversión al contacto físico, mis pesadillas, pero las respetaba. Me dio un espacio que yo nunca había tenido. Pero mi libertad fue un espejismo. A los pocos meses de casados, mis padres comenzaron su ofensiva. Llegaban de Guanajuato de sorpresa, se instalaban en nuestro pequeño departamento durante días, llenándolo con su presencia opresiva. Mi padre había desarrollado nuevas tácticas, un roce accidental en el pasillo, un comentario de doble sentido sobre mi ropa, una mirada lasciva que solo yo entendía, y mi madre actuaba como si nada, criticando mi forma de cocinar o de decorar, recordándome constantemente mi deber como hija. Mateo no veía nada. Para él eran sus suegros, gente muy fina que extrañaba a su única hija. No entendía por qué yo me ponía pálida cuando sonaba el teléfono, por qué inventaba excusas para estar fuera de casa cuando ellos venían, y yo no podía decirlo. ¿Cómo poner en palabras un horror que llevaba casi 20 años envenenándome? ¿Cómo destruir su imagen de la familia perfecta de su esposa? El silencio se había convertido en una segunda piel. Tuvimos 2 hijos, Sofía y Leo. Ser madre me llenó de una felicidad feroz y al mismo tiempo de un pánico absoluto. Ahora tenía algo que proteger, 2 seres puros e inocentes que no podía permitir que fueran contaminados por la maldad que yo había conocido. Mis padres, por supuesto, querían ser abuelos modelo. Querían visitarlos, cuidarlos, llevarlos de vacaciones, y yo sabía que tenía que mantenerlos alejados a toda costa. Me convertí en una experta en excusas. Los niños estaban enfermos, tenían compromisos escolares, el clima en la Ciudad de México les hacía daño. Mateo pensaba que yo era una hija ingrata y una madre sobreprotectora. Mis hijos crecieron preguntándose por qué casi no veían a sus abuelos maternos. «Mamá, ¿por qué nunca vamos a Guanajuato? Todos mis amigos van con sus abuelos en vacaciones», me preguntó Sofía cuando tenía 14 años. ¿Hicimos algo malo? Esa pregunta me partió el alma. Era mejor que me consideraran una mala hija a arriesgarme a que la historia se repitiera.
pero la presión se volvía insostenible. El punto de quiebre llegó cuando yo tenía casi 60 años. Mi padre, saltándose mi autoridad, empezó a llamar directamente a mis hijos, ya adolescentes. Les enviaba regalos caros, les prometía llevarlos de viaje a Estados Unidos. Estaba tejiendo su red alrededor de ellos, y yo supe que se me había acabado el tiempo. Tomé una decisión que había pospuesto durante 40 años. Iba a confrontarlos. Dejé a los chicos con Mateo, inventando una excusa sobre unos trámites en Guanajuato. Conduje las 4 horas que separan la capital de mi ciudad natal. El estómago se me hizo un nudo cuando entré a la ciudad y vi las cúpulas de las iglesias y las fachadas de colores. Cada calle era un fantasma. Llegué a la casa del Paseo de la Presa. Se veía exactamente igual, impecable en su belleza. La bugambilia seguía floreciendo. Toqué el timbre con el corazón martillándome en el pecho. Mi madre abrió. Su sonrisa de anfitriona perfecta se congeló al ver mi rostro. «Soledad, hija, ¡qué sorpresa! No avisaste que venías». Su voz era un témpano de formalidad. «Necesito hablar con ustedes», dije, y la voz que salió de mí era extraña, dura. «Con los dos. Ahora». Mi padre apareció detrás de ella, con su estudiada expresión de cordialidad. «Hija, qué gusto. Pasa. ¿Cómo están mis nietos? Cada día más grandes, me imagino». Sus palabras me provocaron náuseas. Nos sentamos en la sala principal, en los mismos sillones de brocado donde yo había fingido ser una niña feliz. El aire estaba cargado de tensión. Tomé una respiración profunda y solté todo el veneno que había acumulado durante medio siglo. Vine a decirles que sé perfectamente lo que me hicieron durante toda mi infancia y adolescencia. Empecé, con la voz temblando, pero sin quebrarse. Sé que abusaste de mí, papá. Sé que me robaste la inocencia. Y sé que tú, mamá, lo sabías, lo veías y lo permitías. Sé que fuiste su cómplice. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada, una risa seca y despectiva. «Mercedes, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Te sientes bien? Esas son las novelas que ves en la televisión. Nosotros te dimos todo, te adoramos». Mi madre adoptó su papel de víctima. Se llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Hija, ¿cómo puedes decirnos algo tan monstruoso? Con lo que te hemos querido. Tal vez deberías ver a un médico. La menopausia a veces afecta la cabeza». Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo negaban la verdad, sino que me trataban de loca, de histérica. Era la misma táctica que habían usado siempre. «¿Mi memoria me falla?», les grité, perdiendo el control por primera vez. «Me falla cuando recuerdo perfectamente cómo me sentabas en tus rodillas en el despacho, o cuando recuerdo cómo tú, mamá, me preparabas para él como si fuera un regalo y luego te ibas de la casa». La máscara de mi madre palideció, pero mi padre cometió el error final. Su fachada de caballero se desmoronó por completo. Me miró con un desprecio puro, helado. «Mira, Soledad», dijo, arrastrando las palabras, «siempre fuiste una niña rara, insinuante.
Si algo pasó, que lo dudo, seguramente fue porque tú lo provocaste. Una niña normal no se comporta como tú lo hacías. En ese instante toda esperanza de arrepentimiento, de justicia, de cierre, murió. Me estaban culpando a mí, a la niña de 8 años. Eran los mismos monstruos intactos, y vi con una claridad aterradora que si podían, le harían lo mismo a mis nietos. Me levanté. Tienen razón en una cosa, les dije, caminando hacia la puerta. Siempre fui diferente, pero no porque yo provocara nada. Fui diferente porque a pesar de todo lo que me hicieron, no me convertí en un monstruo como ustedes. Me detuve en el umbral y me volví. Esto no se queda así. Si se acercan a mis hijos, si tan solo los llaman por teléfono, juro que todo Guanajuato, que todo México se va a enterar de la clase de personas que son. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente vacía, pero con una rabia fría y lúcida creciendo en mi interior. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis padres iniciaron una campaña de desprestigio, llamaron a toda la familia, a los amigos, les contaron que yo había sufrido una crisis nerviosa, que estaba inventando historias terribles por resentimiento, que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Me convertí en la hija loca e ingrata. Mi prima Elena me llamó preocupada. Sole, tus papás dicen que estás muy mal, que los estás acusando de cosas horribles. Estamos muy preocupados por ti. Entendí que su palabra, la palabra de don Arturo y doña Beatriz, siempre valdría más que la mía. Su reputación era una fortaleza inexpugnable. Una noche no podía dormir. Caminaba por mi departamento como un animal enjaulado. Pensaba en esa casa que seguía en pie, hermosa, respetada, esa casa que era el origen y el símbolo de todo mi dolor. Era el testigo mudo, la tumba de mi infancia. Y mientras siguiera en pie, mis padres seguirían protegidos por sus muros, por su apariencia de decencia. Y entonces la idea surgió. No fue un impulso, fue una certeza fría, lógica y absoluta. Si no podía destruir su reputación, destruiría su símbolo. Si no podía sacar los secretos a la luz, los quemaría. Quemaría la casa, quemaría los muebles, las fotos, las alfombras, las cortinas, quemaría el despacho de mi padre y la cama de mi madre, lo quemaría todo. El fuego no miente, el fuego no negocia, el fuego purifica. Y esa casa con su podredumbre interior necesitaba ser purificada. Durante meses planeé cada detalle con una calma que me asustaba a mí misma. Averigüé que mis padres iban todos los jueves a jugar cartas a casa de unos amigos y no volvían hasta pasada medianoche. Sabía que la casa quedaba sola. Recordé que en una vieja caja de recuerdos tenía una copia de la llave de la puerta trasera, una llave que había guardado sin saber por qué. El día que elegí fue un jueves de octubre. El aire en Guanajuato era seco y ventoso. Perfecto. Manejé hasta allá. Esperé en una calle aledaña hasta ver salir su coche. Luego, con el corazón latiendo con un ritmo firme y decidido, me acerqué a la casa de mis pesadillas por última vez. Entré. El silencio era total. El olor era el mismo, una mezcla de cera de pisos y flores viejas. Empecé a rociar la gasolina que llevaba en 2 bidones. Empecé por mi antiguo cuarto, empapando la cama donde había llorado tantas noches. Luego la sala, el comedor. Guardé la mayor parte para el final. El despacho de mi padre. Derramó el líquido sobre su escritorio de caoba, sobre sus libros de leyes, sobre su sillón de cuero. Cuando terminé, me paré en el centro de la sala. No tenía miedo, no tenía dudas. Por primera vez en mi vida sentía que tenía el control. Saqué una caja de cerillos, encendí uno,
El pequeño siseo pareció llenar toda la casa y lo dejé caer. Las llamas prendieron con un rugido voraz, con una belleza terrible y anaranjada. Era como ver nacer una nueva esperanza. El fuego bailaba, crepitaba, celebrando conmigo la destrucción de 60 años de silencio y dolor. Me quedé allí de pie, en medio del infierno que había creado, sintiendo el calor en mi rostro, viendo cómo las llamas consumían cada mentira, cada secreto. Salí justo cuando el humo empezaba a ahogarme. Me senté en la bancata de enfrente y observé. El espectáculo era grandioso y aterrador. Las llamas se alzaban hacia el cielo nocturno como dedos acusadores. Los bomberos llegaron, los vecinos salieron gritando. 20 minutos después llegaron mis padres. Vi el rostro de mi padre descomponerse al ver su fortaleza convertida en una antorcha gigante. Vi a mi madre llorar, no por los recuerdos, sino por sus muebles finos, por sus alfombras persas. Cuando un policía se me acercó y me preguntó si había visto algo, lo miré a los ojos y le dije la verdad. Fui yo. Yo prendí el fuego. El juicio fue el escándalo del año en Guanajuato. Mis padres, por supuesto, negaron todo, pero esta vez yo no estaba sola. Tuve un buen abogado de oficio. Hubo psicólogos que explicaron el trauma y el síndrome de abuso a largo plazo. Mis hijos, aunque confundidos y heridos, estuvieron a mi lado. Al final me condenaron a 8 años de prisión por incendio premeditado. El juez, al dictar sentencia, me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Señora, la ley no puede condonar lo que hizo, pero el corazón puede entenderlo. Espero que estos años le den la paz que la libertad nunca le otorgó. Y tenía razón. Paradójicamente, los 7 años que pasé en Santa Marta, Acatitla, fueron los más tranquilos de mi vida. Dentro de esos muros grises ya no tenía que fingir, ya no tenía que sonreír, ya no tenía secretos que guardar. La verdad, por terrible que fuera, me había hecho libre. Todas sabían que yo era la viejita que quemó su casa, y en ese apodo no había lástima, sino una especie de respeto reverencial. Mis hijos me visitaban. Con el tiempo y mucha terapia, lograron entender. Mateo, mi buen Mateo, nunca lo comprendió del todo, pero nunca me juzgó. Murió de un infarto 2 años antes de que yo saliera. Me escribió cartas hasta el final, diciendo que, aunque no entendía mis demonios, nunca había dudado de mi amor por nuestra familia. Mis padres nunca se recuperaron. Perdieron la casa, las pertenencias y lo más importante para ellos, la reputación. La historia se filtró y la gente empezó a mirar de otra manera a la pareja perfecta. Murieron con pocos años de diferencia, solos en una casa rentada, siendo conocidos no como don Arturo y doña Beatriz, sino como los monstruos que llevaron a su propia hija a un acto tan desesperado. Ahora estoy aquí, en este cuarto que es todo mi universo. Mis pulmones están débiles y mi corazón cansado. Sé que no me queda mucho tiempo, pero puedo morir en paz. La casa donde crecí ya no existe. En su lugar hay un terreno baldío. A veces la gente dice que en las noches de viento todavía se puede oler a humo. No me arrepiento. Quemar esa casa no fue un acto de venganza, fue un acto de sanación. Fue la única vez en mi vida que actué de acuerdo a mis propias necesidades sin importarme el qué dirán. No sé si ante los ojos de Dios o del universo fui una heroína o una criminal. Quizás la línea entre ambas es más delgada de lo que creemos.
Quizás para sobrevivir a ciertos monstruos es necesario convertirse en uno, aunque sea por una noche. Lo único que sé es que el fuego me liberó, y esa libertad, esa paz fría y silenciosa, es lo único que me llevaré conmigo a la tumba. Historias como la de Soledad merecen ser escuchadas. En Cartas de los Abuelos creemos en el poder de la verdad, por más dolorosa que sea. Si esta confesión te ha conmovido, dale me gusta para que llegue a más personas. Suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún relato. Y si tienes una historia que necesite ser contada, compártela con nosotros en los comentarios. Leemos cada uno de ellos con el corazón abierto. Gracias por escuchar.